buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues estamos esta noche realmente con gran gusto. Yo diría que es un honor para, no tengo la menor duda, es un honor para nosotros recibir en nuestro estudio a dos mujeres que representan muchas cosas para la historia de su país, para la historia de América Latina, para la historia del mundo. Las hermanas Mirabal es evidentemente un concepto ya que significa muchas cosas en muchos sentidos. Están en México la señora Dedé Mirabal, que es la sobreviviente de las hermanas Mirabal, y está también aquí Minuta Varés Mirabal, que es diputada al Congreso de la República Dominicana. Está aquí la única sobreviviente de estas hermanas y yo le agradezco mucho que podamos platicar en este programa. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Es un enorme gusto y yo creo que vale la pena de que empecemos por lo básico. ¿Y quiénes eran las hermanas Mirabal? Las hermanas Mirabal, mis padres, Enrique Mirabal y Mercedes Reyes, éramos unas jóvenes o niñas que nacimos en el centro del país, en una ciudad que en esa época era una provincia, Salcedo, hoy se llama Hermanas Mirabal. Entonces, desde muy niña, nosotros, o mejor dicho, yo te hablaría de mi hermana Minerva, era muy inquieta por los derechos de libertad, porque es que allá no había libertad para nada, para viajar, para opinar, para hacer un paseo de nuestra ciudad a la capital, a conocer las cosas importantes de nuestra capital, nada, todo estaba prohibido, hasta oír radio, hasta oír las noticias, era escondido. Nosotros poníamos... Una dictadura hecha y derecha del señor Trujillo. Una cosa, pero extrema, porque era muy sanguinaria. Allá no se cogían presas, las personas se perdían. Se perdió fulano, ya jamás parecía hasta el sol de hoy. O sea, allá se mataba. El miedo se hizo tan grande que en nuestro país hay algo que yo a veces no me gusta mencionarlo, pero hasta cuando había una mujer bonita, oh, pero esa mujer sí está buena para el jefe. Hasta ahí llegó nuestra degradación, nuestro miedo de un pueblo que todo el mundo era miedo. Cuando ese señor iba a las provincias del interior, nosotros, pues todo el mundo, las mamás no dejaban ir sus hijas, porque si este hombre se le ocurre antojarse, qué sé yo, había esa forma y todo el mundo tenía miedo, porque el miedo es libre. Leonidas Trujillo, este sanguinario dictador de República Dominicana del que habla, bueno, pues... vio acciones como las de sus hermanas, como lo que Patria Mirabal, Minerva, María Teresa Mirabal representaban y hacían. Cuénteme de ellas, cuénteme de sus tres hermanas. Éramos tres hermanas más grandes, Patria, yo y Minerva. Luego nació María Teresa, que yo le llevaba 10 años. Yo tengo 84 y ella tuviera 74. Pero de todas, Minerva era yo siempre digo que mi hermana fue demasiado avanzada para su época. Es que ella leía, ella veía el mundo, ella decía el Gandhi, libertó la India. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar en un país que apenas tenía quizás ni 2 millones de habitantes y teníamos que estar? Era como una gran finca donde todo era de él. Todo era de Trujillo. Todo era de Trujillo. República Dominicana era propiedad de Trujillo. Las calles de los pueblos se llamaban, Rafael le cambió el nombre a la ciudad de Santo Domingo por la ciudad Trujillo, los pueblos, oye, era todo. Llegó un momento en que ya no se podía resistir. Entonces mi hermana, mi padre no la dejaba ir a estudiar a la universidad. Se graduó a los 20 años y fue a los 26. Cuando ya mi padre muere, lo mandaron preso a morir a mi casa. Entonces le dijo, mi hija, te voy a dejar ir a la universidad. Entonces ella conoce al joven, que era el doctor Manuel Aurelio Tavares Manolo, se enamora y resulta que él tenía las mismas ideas que ella. Entonces se consolidaron con un grupo de hombres y de mujeres a formar el gran movimiento que culminó con haberlo descubierto. Pero ahí hubo una matanza, allá se usaban las sillas eléctricas, ponían a la gente y se quedaban electrocutados, le sacaban las uñas, le tiraban. Oye, era un horror. Uno lo cuenta y uno piensa que eso no es verdad. Pero así fue. Entonces, ¿qué pasa? Pero fue tan grande el movimiento que en todas las provincias, nosotros somos 48.000 kilómetros, ¿verdad? Ya todo el mundo tenía su grupo de Barahona, que era el sur, del norte, que era Puerto Plata, de Samaná, todo unido, que allá fue una invasión el 14 de junio y lo mataron a todos. Entonces ya ahí como que el pueblo se rebeló. La provincia más cerca de nosotros es San Francisco de Macorís y hay 11 calles de 11 jóvenes que murieron.
11 jóvenes, no de los de barrio, tiras piedras, no de la familia más o menos connotada. Bueno, eso hizo que el pueblo entero estuviera con ese movimiento. Pero como fue tan grande, se descubrió. Se descubrió un 9 de enero. Se formó y se le puso el nombre 14 de junio en honor a los jóvenes que habían ido a la invasión. Pero resulta que a los 5 días el esposo de Minerva, Manuel Aurelio, estaba preso ya. Alguien comentó, se descubrió y lo agarraron y comenzaron a agarrar gente. Entonces eso fue una cosa terrible, matando. Entonces la Iglesia Católica, nuestra patrona ya es la Virgen de la Alta Gracia, que era el 21 de enero, mandó a todas las iglesias en el ¿cómo se llama? Cuando van en el Evangelio a que se leyera una carta. Y todo el mundo leyó que el único que tenía derecho a quitarle la vida a un ser humano era Dios. O sea que la iglesia se fue en contra de él. Eso contribuyó a que la iglesia cayó en desgracia, como decimos vulgarmente. Así pasaron, mis hermanas están presos en una cárcel de la 40, donde solo se hacían las torturas. Ay, yo las recuerdo que ellas cantaban el himno nacional, cantaban canciones dentro de la celda para como darle ánimo a los compañeros que estaban presos. No, vamos a triunfar, como no, así. Y eso a los compañeros, porque eran 6 mujeres, o 7, 6 o 7, le daba como ánimo. Bueno, pasó esa, la sueltan a ella, pero muy pronto vuelven y la agarran y la condenan. Condenaron a 5 años de prisión. Bueno, están en la cárcel pública de allá, que es La Victoria, en una cárcel. Ya la cosa era, estaban en las celdas, pero era más suave porque ahí estaban los otros presos. No era una cosa tan, que ni siquiera nosotros sabíamos dónde estaba. Nosotros creíamos que la habían matado. Es más, los niños, había algunos sin bautizar, yo creo que tú eras de ellos. Y una muchacha que mi mamá crió dijo, yo los bauticé porque tal vez la han matado. Y los católicos pensamos que los niños, no es bueno que cuando la madre muera ellos se queden sin bautizar. Bueno, que después, dice, cuando mi hermana llega, la señora que los bautizó, le dijo, ay, Minerva, como que ella se sentía, ella es muy humilde, como que ella había... Y dijo, no, porque si yo muero tú lo vas a criar. Así mismo fue, ella me ayudó a criarlo. Y es una familia unida, son 9 hijos. Yo tenía 3, Patria 3 son 6, Minerva 2, que vino aquí, y María Teresa 1, ella nada más llegó a tener 1 porque no hubo tiempo. Se casó a los 23, a los 24 nació una niña, a los 25 la mataron. O sea que fue una cosa horrible. Una cosa horrible. A ellas las matan después de haber ido a visitar a los esposos. A los esposos. Entonces, ¿qué pasó? Ahí hubo una cosa que fue que el dictador intentó matar a Rómulo Betancourt en Venezuela. Entonces la OEA fue a investigar porque ya era una cosa fuera del país. Ya yo tenía. Entonces él mandó a mi hermana que estaban presas porque él pensó, a lo mejor vienen a investigarla, que creo que fue así, y la mandó a mi casa, presa domiciliaria, y a los esposos lo mandó al pueblo cercano, que era 5 kilómetros. Pero, ¿qué pasa? Solo podían ir a verla ellas 2 y las 2 mamás. Eso fue el día en agosto, septiembre, octubre, noviembre. Pero en noviembre él andaba visitando los pueblos porque él se sentía estaba un poco